encuádrame bien. ¿Ahí? O más atrás, o más adelante, me siento cómoda. ¿Tu celular tiene alarmas o algo, mamá? No, ya las quité. Pero dime el encuadre. Espera que se perdió el video. Ya. ¿Me siento así? Ujú. ¿O me siento así? No, con el espaldar, para que quedes más natural, más tranquila eso. ¿Qué pasó? Listo. Bueno, Este ya lo puse hace rato. listo. Entonces, Hola, mi amor. hola, ¿Te quieres corazón tomar un bello. vinito conmigo? Yo te acompaño. Pero, ay, no te traje café. ¿Quieres café? Así está bien para mí. ¿Sí? Bueno, ¿compartimos este vinito o ¿Sí? quieres un vinito? Ya, cualquier cosa yo me tomo Ay, mi ahorita. amor, un vinito siempre es rico. Sí, yo sé. Pues, mi amor, imagínate que estaba pensando pensamientos y estaba acordándome cuándo fue que me empezó a interesar como de dónde venía, Sí, como para dónde iba, como cuál era, qué era lo que tenía que hacer yo en la vida, como que yo decía, pero qué, uno como que nace, crece, se reproduce, en mi caso que no me reproduje, ¿y qué? ¿Y muere? ¿O de qué se trata esto? Era algo que como que me impresionaba siempre. Pero imagínate que a mí me pasó algo muy raro. Y es que una amiga abogada de familia, me acuerdo de ella, Tatiana se llama, me dijo, porque un día estábamos hablando así de estas cosas así súper trascendentales, y me dijo, Lina María, ¿por qué no se lee un libro que se llama ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ok. Evidentemente yo estaba en ese plan, ¿no? Pero, o sea, porque todas me pasan a mí, parece que hubiera matado a un cura. Sí. Yo, ¿qué es lo que fue lo que hice tan grave como para merecer? Porque fuera de eso yo en sufrimiento total, ¿no? O sea, y Ujú. yo sentía en medio de todo que me lo merecía, porque había cometido varios errores y como que Sí, me sí. sentía de alguna forma culpable. ¿Tú te leíste ese libro? Sí, ¿Y qué es un opinas? libro que aun cuando tiene un criterio, pues, en su esencia muy religioso, muy católico Es de Iván quizás, Gutiérrez, sí, Iván tremendo Gutiérrez, actor y muy, escritor. muy, muy cristiano, católico diría yo, Él es católico, sí. eh, da una perspectiva que al menos nos invita a preguntarnos y como a cuestionarnos. No estoy tan seguro que las respuestas que muchas personas les gustaría tener, pero sí al menos nos invita como a replantear la idea de, oye, pero ¿por qué me están pasando cosas si yo soy tan lindo, tan querido, tan buena gente, tengo tan buenas Ujú, intenciones? Y finalmente a veces sentimos que nos merecemos ese tipo de cosas, como tú decías, ujú. por aquello de la culpa. Hay tres cosas que los seres humanos debemos aprender a gestionar porque son supremamente oxidativas, dañinas, que maltratan nuestra estima, nuestra mente, y es el rencor, el resentimiento y la culpa. El resentimiento es cuando tú como que no puedes olvidar algo que te hicieron, como que lo sigues maquinando, Es cuando como que... tú culpas a alguien más ujú. de lo que tú has elegido y de lo que a ti te pasa. Lo culpo. Sí. Y cuando es conmigo, cuando es el resentimiento conmigo, o sea, cuando yo me siento culpable de alguna Entonces forma, es la culpa. es la culpa. El De resentimiento lo es que con la culpa de hice, alguien. de lo que pude haber hecho, de lo que no hice, de lo que no pude haber hecho, de lo que pude haber hecho mejor. El resentimiento, la culpa y cuál. Rencor, Pero resentimiento pues el y resentimiento es como un culpa. rencor ahí acumulado que... Sí, digamos que es una línea delgada, pero esas tres son lo suficientemente oxidativas,
son lo suficientemente dañinas como para bajar las defensas de una persona, para que su cerebro no opere naturalmente, Ujú. como para que entres en angustia, en sufrimiento, en sufrición, como dicen nuestros monjes de la academia. Sí. Eh, y pues es evidente que es mejor preguntarnos por qué me están sucediendo cosas malas a pesar de que yo tengo tan buenas intenciones. Y lo curioso no es eso, lo curioso es que terminamos preguntándonos es, pero ¿por qué a la gente buena, a la gente mala le va bien? Sí, porque Como que evidentemente, es el negocio, ¿no? Ser malo entonces. sí, es como que, bueno, digamos que para terminar el tema del libro, el libro te lleva un poco como a esa maldad de brujería, ¿no? De esa Sí, brujería que en algún momento no tiene ni siquiera que ser que vayan y pues contraten a alguien, el indio amazónico, yo no sé, alguien así súper grande para que venga y te haga, no sé qué sí, jugadura de calzón o qué cosa sí, así sí, rara. sí. No, mira que el libro es muy textual en eso. El libro lo que dice es que con la sola mala intención. Y él descubre, cuenta su historia y de alguna forma descubre que una exnovia como que había orinado en un vasito y lo había botado a un abismo abajo y le había deseado lo peor a él por Ujú. un conflicto que habían tenido, nada del otro mundo, o sea, algo muy básico, pero eso sí hizo que esa mala energía, digamos que él la descubriera y en eso se resume el libro. ¿M? Sí, Cuando eso pasó, claro, yo dije, no, pues me hicieron fue brujería. O sea, lo primero que dije fue brujería. Claro, y todo da para eso. Entonces, bueno, vienen las misas de sanación, que me parece que es un camino importante. Me parece que realmente si uno no logra identificar dentro de nuestra religión católica lo que es una misa de sanación, si no quiere como un milagrero, no, una misa de sanación es donde tú vas a sanar precisamente resentimientos, rencores, culpas, y así perfectamente está escrito en el libro y así lo hice yo, ¿no? Así lo seguí yo. Y sí, realmente eso me avanzó mucho mi religión católica, muy agradecida con el libro. Pero, bueno, no vamos a decir el pero porque ya sé que por coaching, entonces todos los coaches de la academia vienen acá, ay, amor lindo, qué pero, no, no diga pero. Sí, ya estoy imaginándome aquí a Almita diciéndome no digas pero. Ok, sin embargo, entonces, sin embargo, veo que mi vida continúa igual. ¿Sí? Entonces establezco mi grupo de oración divino, que lo amo, mi parche y sí, rezamos todos los lunes nuestro Santo Rosario. Sin embargo, había cosas que seguían sucediendo, seguían ¿sabes? sucediendo. Entonces yo seguía dentro de mí diciendo, pero ¿Qué no estoy haciendo ¿qué no bien? estoy haciendo? O sea, esa culpita, ¿no? Esa cosa que uno dice, pero, mira, ya está todo bien. O sea, soy de verdad una católica consagrada, no le hago daño a No, nadie. es una constante de los seres, Sí, de la la mayoría de los sufrición. seres, sí, la sufrición No. y el darse duro, el lacerarse, porque no me siento suficiente, porque siento que no he hecho lo que debería haber hecho. Y la verdad es que independiente de lo que tú sueñes, de lo que tú intenciones, solo podrás hacer lo que está dentro del orden universal. No puedes hacer más allá. O sea, no te puedes salir de una estructura del orden universal, así tengas las mejores intenciones. Y por eso muchas personas entran en límite de personalidad, en tendencias compulsivas, porque no entienden que están bajo el influjo de un orden universal. Hay algo que tú dijiste que me gustaría, de pronto nos apartamos un poquito del tema, pero me gustaría ajustarlo o hacerle una precisión, y es que esto va a sonar un poco disruptivo y, y digo, no le va a gustar a muchas personas porque habrán visto, tendrán sus propios testimonios, pero la brujería no existe. O sea, Sí. esto no va a sonar muy bien para algunas personas. Y cuando me dicen, ¿cómo así que no existe si yo encontré un muñeco con, Sí, con o una piel de agujas? ¿Sí? serpiente, o sea, Eh, una vez una persona me dijo, me puse a hacer oficio y encontré un muñeco con agujas. ¿Y qué pensaste? Le pregunté yo y me dijo que me estaban haciendo acupuntura a distancia. Y yo en ese momento entendí que tiene que ver mucho con el contexto mental que tú tengas. O sea, si tú tienes un negrito en tu mente de credibilidad, esa frase de yo no creo en las brujas, pero que las hay, ese negrito, ese puntico negro es suficiente para que te haga daño
Y cualquier pensamiento denso, negativo, maldición, como le llamemos, porque es que la maldición no significa que tengo que ir donde el indio o la bruja y rayar un sapo. El solo hecho de que tú pienses denso, de que hables mal, ya estás mal diciendo. Mal decir significa decir para mal. Ujú. Entonces no necesariamente tiene que ser en esa connotación oscura. Pero lo que nosotros llamamos brujería o magia negra sencillamente está asociado al mal uso de la energía, porque la energía es la misma, con la que puedes hacer magia verde, magia roja, magia blanca o magia negra. Sencillamente es la intención con la que tú canalizas esa energía. Entonces, aprender a quitarnos de pronto ese sesgo de que me están haciendo algo, es que es muy fácil echarle la culpa a los demás de que me están haciendo algo y por eso no me está yendo bien. Y no estás pensando en que a lo mejor no estás considerando algunos límites mentales o sigues haciendo lo mismo y quieres obtener otros resultados. No has limpiado tu campo mental, como siempre les digo. Ujú. Queremos actualizar el celular, el iPad, el teléfono, el laptop, el televisor, todo lo actualizamos menos nuestro campo mental. Nuestro campo mental sigue con las mismas creencias con las que iniciamos a los 7 años y nos acompañan el resto de nuestra vida. Si tú sigues pensando que la brujería existe y que definitivamente me están haciendo algo, es evidente que va a pasar algo para ti. Entonces, ese es un paréntesis porque eh, es más fácil culpar a asumir mi responsabilidad en la vida y decir, hey, un momento, hay algo que no estoy haciendo bien, debo hacer un stop, replantearlo, que es lo que enseñamos en la academia. Deja de echarle la culpa a los demás. Fíjate que el doctor Hopkins, del que tanto se habla hoy día, sacó su escala evolutiva y dentro de su escala evolutiva mmm, se dice que el nivel de energía por debajo de 200 te hace una persona en estado de sufrimiento, de angustia, de ira, de tristeza, de dolor, de todo lo que vibra por debajo. Pero a partir de 200 niveles de energía, como él lo mide en su estudio, en su tesis, eh, aparece una palabra que se llama coraje. Ujú. Y es que se necesita mucho coraje para asumir tu vida, no culpar a alguien más, no pensar que te están haciendo o que unos nacen con estrella y tú naciste estrellado. Mm. Bueno, se necesita el coraje para comenzar a asumir la vida con sabiduría y dejar de estar como una veleta. Pero yo pienso que nos pasa a todos que Todos, en algún momento nos sentimos un poco tercos sí. y que a pesar de, y más si vienes de unas creencias, digamos, católicas, tú sabes que en el catolicismo siempre enseñan, o sea, la brujería no existe. Pero, pero no, sin embargo, cuando yo me acerco a una misa de sanación y uno de los servidores me dice, a usted le hicieron algo. Y yo venía de leer el libro Y refuerzas la y idea. claro, refuerzo la idea y digo, sí, sí, usted le hizo a alguien daño hace 20 años. Y yo, ¿qué? Ujú. 15 20 años, me dijo él. Y yo, 15 20 Y tú años. comienzas a rememorar. Yo en la universidad, Es lo ¿a mismo que cuántos no sucede les con pude las haber hecho misas, es lo daño? mismo que sucede con las profecías en las iglesias cristianas. Y es valiosísimo, todo eso es importante. Fíjate que tú de una misa de sanación comenzaste a hacer tu proceso de conexión, como que No, fue rarísimo. conectaste con tu plan de alma en ese momento. Bueno, en ese momento fue raro porque como que yo tuve la visión de qué persona había sido. O sea, inmediatamente dije, fue tal. No porque no le hubiera hecho daño, sino a Ujú, esa persona, pero pues como que era lo más significativo dentro ujú, de esa época que me dijeron. ujú. Entonces yo dije, uy, ¿y ahora cómo hago? ¿Dónde estará? ¿Cómo le pido perdón? ¿Cómo le digo que no me haga brujería? O sea, para mí era un constante y No, haga oración y oración. Pues no me vas a creer. Esa persona me ubicó por Facebook ujú. y me dijo que era que estaba haciendo un retiro espiritual, pero di tú que yo fui a esa misa de sanación hoy y al siguiente fin de semana
esta persona me estaba ubicando por Facebook diciéndome que había hecho un retiro espiritual y que tenía algo que sanar conmigo. Y yo decía, ay, ¿es en serio? O sea, Es lo tan que, raro. pero no diría que tan raro. Dentro de la psicología, Carl Jung lo llama sincronicidades. Ujú, Tú ya estabas en el momento justo de comenzar tu proceso de reencuentro o de conexión con tu plan de alma. Entonces comienzan a ocurrir ese tipo de sincronicidades que eres llevada a cierto lugar, te aparecen ciertos libros, aparecen videos como estos, que de pronto te hacen esos susurros de, oye, hay algo más. Comienza a sanar, comienza a restaurar, como le ujú. dicen también en el cristianismo, comienza a restaurarte. Y ese llamado a restaurarte es lo que nosotros llamamos señales o sincronicidades que comienzan es lo que le llaman algunos, el universo conspira y comienza a conspirar. Y fíjate que en tu caso fue exactamente lo mismo. Una misa de sanación, una constelación, psicomagia, un servicio de liberación, un retiro o una sanación de las heridas de la infancia puede ser lo suficientemente poderoso para mover un esquema mental y comenzar a entrar en restauración y en un proceso de cambio. O sea, independiente de cuál sea el recurso, o sea, la religión es una hermosa herramienta de conexión espiritual. Y hay quienes juzgan, cuestionan, critican o reprochan a las personas que son religiosas, pero les aseguro que es mejor una persona con una religión que sin una religión, Ujú. porque finalmente es como si tuvieras un bastón en la oscuridad. Eso es lo que hace la religión. Y es una herramienta para el desarrollo. No porque no creas en Dios eres superior, o porque haces curso de milagros o sabes enneagrama eres superior. Cada quien vive su experiencia y necesita su experiencia espiritual y conecta de diferentes maneras. Entonces, no es justo pensar que estas personas son inferiores, no, están dentro de un proceso que requiere y necesitan creer en algo, creer en una doctrina, creer en un Dios y creer en una misa o creer en un retiro para entrar en un proceso de restauración, así como el que cree que necesita ser vegetariano para evolucionar Ujú. o que necesita meditar para ser mejor persona. Todos estamos basados en ese tipo de creencias. Lo ideal es comenzar a salirnos de ahí, de ese tipo de conceptos y de creencias que nos mantienen en la esclavitud mental. Pero digamos que una de las formas que, o pues la que a mí me funcionó, ¿no? Y que he visto, que es la que le funciona a muchísimas personas, es saber de dónde vengo y para dónde voy. Sí, O sea, el plan del alma sí. sí realmente es como que yo veo tantos podcasts, porque en ese momento, cuando apenas empezó pandemia, empezó Jorge Enrique Abello con un podcast, no, era como un live en Instagram, y yo lo seguía mucho y empezamos entre todos a leer ahí el libro de la Ujú. vida y la muerte de Lao Tse, y él empezaba a hablar mucho del justo, Sí. ¿sí? Entonces yo, ¿cómo así? Ya no tengo que ser buena, tengo que ser justa. Y yo catequista me acordaba que en la Biblia en todas partes nos llaman a ser justos, pero no tenía claro el concepto de justo, o sea, lo vinculaba mucho con la palabra justicia. Con la palabra justicia. Yo llegué a entenderlo con un curso de milagros. Lao Tse todo el tiempo lo habla del justo. Y con un curso de milagros, al entender que no hay culpables, que todos somos inocentes, y todos somos inocentes porque sencillamente tampoco hay libre albedrío. Entonces, para mí fue confuso porque era mucha información al respecto. Y fue cuando llegué a Gerardito Schmedlin a aprender magia. Claro, cuando Gerardito empieza a decir las diferencias entre justo, bueno, malo, pues ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Está clarísimo. Porque, Es muy pues, claro. porque no debe ser bueno, debe ser justo. ¿M? Y ahí te dejan de pasar cosas malas. Y así fue, tal cual fue conmigo, ¿no? Es muy O sea, claro. fue súper, es como que en ese momento entendí que lo que había pasado en esa situación que te cuento que me llamó, me escribió esa persona,
fue un movimiento de energía, o sea, como que me alineé de Ujú. alguna forma con un movimiento de energía en donde necesitaba una restauración, pero para mí en ese momento era un milagro. Y fíjate ¿Sí? que solamente se necesita la intención. Solo la intención, solo la Cuando alguien intención. dice es un milagro, solamente tu intención de cambio, tu intención De restauración puede de ser, o de restaurar, aceptación, tu lo que sea. intención de pagar una deuda, la sola intención ya moviliza una energía y genera las sincronicidades. A mí me pasó que duré escondido como 4 años de los bancos, no contestaba ni el teléfono y quién sabe cuántas conferencias Pudiste y haber perdido, pude claro. haber perdido porque ya no contestaba porque estaba absolutamente agobiado de que todos los días tenía una llamada porque tenía una deuda eh, de un negocio, de una quiebra del restaurante. Yo decía, no, pero yo no, y yo no voy a pagar. Y mira mi pensamiento con información, o sea, me refiero teniendo algo de conocimiento. No, voy a esperar a que caiga un asteroide. Voy a esperar a que se Bueno, resetee, cada cual puede pensar lo que quiera, sí, sí, sí. que se Pero resetee un el sistema asteroide, económico. Voy a esperar a que mucha se active, conspiración, sí, amor. sí, que se O active sea, el no, GESARA, que se active el NESARA para que me condonen todos tan mis lindo tú, compromisos. mi amor, Sí, tan lindo, inocente, inocente. inocentemente o más bien ignorante. Ignorante, sí. Entonces, con esa idea, cuando tuve la intención, un día me desperté y dije, yo no puedo seguir En este plan. en este plan y a la oscuridad, ¿yo qué estoy enseñando? Además estaba ya con la academia, ¿yo qué estoy enseñando? Ujú. No, un momento, voy a ser coherente. Y comienzo a pensar en la idea y tomo la decisión, llamo y todo se alineó para entrar en un proceso de negociación. Em, y todo se alineó para que llegara el dinero, yo no sé de dónde, pero logré entrar en equilibrio y cuando sucedió eso, se comenzaron a abrir una cantidad de puertas, entre ellas apareciste tú. Mm. Sí, amor, a mí también, después de eso, pues para mí fue rarísimo, pero evidentemente nosotros con nuestro curso, con nuestro grupo de oración estábamos haciendo el Santo Rosario y yo todos los días pedía para que apareciera la persona que yo tuviera que pedirle perdón. O sea, en serio yo estaba dispuesta a arrodillármele. Yo decía, no me pueden seguir pasando cosas malas. En mi mente solamente Sí, caminaba eso. Cuando esta persona apareció, yo decidí contarle la verdad. Decidí decirle, mira, sí, esto fue lo que pasó, ta, 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 ta. Mira, de verdad lo siento. No fui mi intención hacerte daño. Ella me dijo, no, ya pasó. Y yo, pero quiero escuchar tu perdón. Ella me dijo, no hay nada que perdonar porque nunca hubo nada. ok. Entonces yo, bueno, sí, quedé tranquila, quedé tranquila. Y ahí sí, como dicen, por obra y gracia del Espíritu Santo, todo empezó como a tomar un rumbo. Ujú. Y yo empecé a rezar mi Santo Rosario de una forma diferente, Diferente, ¿sí? con una convicción, Ya no, tranquilidad. ya no, no, y ya no queriendo, ya no teniéndole miedo a algo como la brujería, que lo que me habían dicho era que me Ujú. habían, ¿cómo era? Amarrado las trompas de falopio y que por eso yo nunca había podido quedar embarazada y que, mejor dicho, o sea, eso después de que uno se mete en ese plan, eso le Sí, llueven sí. cualquier cantidad de cosas. Y entonces yo decía, bueno, si fue así, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque, bueno, yo ahorita no sabría qué hacer con un hijo, o sea, ¿para qué quiero yo un hijo? Entonces, gracias a Dios. Entonces empecé a rezar el Santo Rosario con la misma fe, pero sin expectativa, sino con la única expectativa de paz, de tranquilidad. Sin el espíritu de provecho que decimos nosotros. Y así es como lo dice Lao Tse. O sea, usted está en paz. Si quiere pedir algo, dice él, pida paz. ¿Sí? Desde un curso de milagros, mira que es diferente. Cuando yo empecé a estudiar un curso de milagros, para mí fue como un boom en la cabeza porque era, no, es que usted no es culpable de nada. ¿Por qué? Porque todo lo que tenía que pasar no pasó porque usted lo quisiera. No pasó por una decisión propia, pasó porque no se mueve la hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Y yo, Ujú. ¿es en serio? Y entonces yo, ¿por qué estaba sufriendo tanto? Ese sufrimiento, después me di cuenta que no era por porque no me ha pasado esto en la vida, porque me ha pasado aquello, sino porque no sabía quién era yo. O sea, era mucho más profundo, Ujú. ¿sí? Y yo decía, pero es que yo para dónde voy? O sea, pues no tengo hijos que me recojan o que me críen, no, listo, voy a pagar el mejor hogar geriátrico del mundo, de la vida, del mundo mundial, listo. Pero ahí se acabó. O sea, qué tristeza de verdad no saber ni cuál es tu misión,
ni cuál es tu propósito en la vida. Y ahí empecé como con ese autodiagnóstico, pero si yo me muero y el cuerpo se queda, ¿para dónde es que voy? Sí. O sea, no entiendo. Y preciso cae pandemia. Que yo creo que la pandemia, de verdad yo amé la pandemia por ese vínculo espiritual que forjó en muchísima gente, Sí, ¿no? claro. Pero entonces esa es mi pregunta. ¿En qué momento tú llegas de verdad a sufrir tanto, a hablar de la sufrición que hablan nuestros monjes urbanos, para llegar a preguntarte, mi propósito en realidad es criar estos hijos, pagar esta hipoteca, terminar de pagar el carro, venderlo y comprar otro, viajar, ya conocí lo que tenía, ¿cuál es mi propósito? De verdad, ¿yo a qué vine? Alguna cosa tengo que tener más Ujú, allá de eso, ¿no? ujú. ¿En qué momento uno cambia el sufrimiento por propósito? Tendría que ser la pregunta. Es relativamente sencillo. Hay un momento en la vida de todo ser humano que adquiere, algunos le llaman punto de inflexión o salto cuántico. Nosotros lo llamamos saturación, ¿sí? Ujú. Y es una ley de la mecánica y de la física. Cuando un elemento absorbe tanto, se satura, ya no puede absorber más líquido, hablemos de una esponja, ya no puede recibir más líquido. ¿Qué hace? Pues está saturada. Como que se explota. ¿Qué toca hacer? Pues contraerla para eliminar el líquido Ujú. y después Como exprimirla. exprimirla. Sí. Eso es exactamente lo que nos sucede a todos los seres humanos dentro del proceso de plan de alma que todos traemos. Y es que venimos en un proceso evolutivo, porque hay que decirlo abiertamente, somos seres evolucionantes, somos seres en un constante desarrollo trascendente, evolutivo, como lo quieras llamar. Y pasamos por diferentes niveles, ¿sí? Diferentes niveles o etapas. Para hacerlo más sencillo, piensa en esto. ¿Tú alcanzaste a usar Lotus? Claro. Pues DOS, eran los primeros, el DOS, el era el DOS, sistema el operativo, ¿no? sistema operativo, ¿cierto? ¿Y después a qué mudó? A Windows. A Windows. ¿Y después a qué mudó? Bueno, el Windows no sé en qué versión va. El Windows debe ir en alguna versión. Creo que 11, 12, o sea, Ok. voy a decir por decir algo. Lo que te quiero decir es que así como un sistema operativo va evolucionando, ¿sí? Versión 1.0, 2.0, Ujú. 3.0, nosotros los humanos también entramos en un proceso de actualización. 1.0, digamos que es primitivo, 2.0 es luchador, 3.0 es solamente preocupado por el dinero y por la competencia, 4.0 comienzas a tener un desarrollo y una conexión con tu interior y a decir, esto no es lo único que hay en mi vida. Sí, pero si tú, mira que tú lo acabas de decir, el tercero es como una consecución de dinero, Ujú. ¿sí? Yo también me he dado cuenta de eso. Y es que realmente uno llega a hacerse estas preguntas. Bueno, en pandemia todos nos las hicimos, aunque pues habría mucha gente, todas las valletillas rojas que estaban en el sur de Bogotá, ¿sí? Que seguramente nos estaban haciendo estas preguntas. Si nos estaban haciendo preguntas como mañana, ¿sí? Lo que nos decían, mira lo que nos decía la niña de Machu Picchu. Esto parecía un desierto. No había nadie. Qué impresión. ¿Cómo se llama el pueblo antes? Aguascalientes. Un pueblo fantasma. Un pueblo fantasma. Silence Hill. Entonces, pero para otro tipo de personas fue, bueno, pues ya pagué la hipoteca, ya pagué el carro, ya los chinos están en el exterior. ¿Y ahora qué viene? O sea, tiene uno que tener de todas formas solucionado un poquito el tema económico Sí, para sí, sí, poderse hacer el sí, punto sí. de, Sí, porque si no estás en supervivencia. sí, en Bueno, supervivencia, una claro, persona en supervivencia no puede pensar en su plan del alma. Vamos a ser claros clarísimo, en sí, eso. O sea, si tú no tienes para comer, estás en plena supervivencia, lo más seguro es que lo único que estás pensando es en que no me quiten mi trabajo, que no me falte eh, lo de mi transporte, y no estás pensando en nada diferente. Claro, estás en un nivel también muy básico,
¿sí? Y cuando digo muy básico es que no puedes pensar en nada más allá de sencillamente mantenerte o mantener tu instinto o mantener tu naturaleza. Los seres que hoy, por ejemplo, están viendo este video ya quizás están en un momento de su vida donde quizás siguen teniendo necesidades, pero no de la misma manera. O ¿Vale? sea, realmente es como si buscara, ¿no? Es como lo que Sí, me pasó cuando esta persona me escribió en el Facebook, o sea, es como la sincronicidad. O sea, como que le llega el video, el podcast a la gente que tiene que sí, llegarle. sí. Y empieza uno como, ¿cierto?, a resonar con determinadas Comienza, cosas. mira, a una persona que tú le puedes hablar a una persona y decirle, incluso yo sé que muchos dicen, mira, te voy a regalar este libro, te voy a dejar, y se lo dejan disimuladamente O te para pago que, sí, o el retiro de Maús. te pago el retiro de Sí, sí, Maús, te sí. pago el curso del plan de tu alma, te pago un retiro genial, maravilloso. Y no les interesa. Y se lo están pagando. ¿Por qué? Porque no es su momento, no están resonando, no es el instante, no hay sincronicidad, no hay conexión. Todavía no es tu momento. Lamentablemente los seres humanos tenemos una condición que digo que es lamentable, pero apenas necesaria dentro del proceso evolutivo, y es que solamente hacemos cambios cuando entramos en saturación o en desespero. Solamente. Necesitas verte casi muerto, enfermo, necesitas verte en una situación deprimente, con hambre, al borde, al borde, al límite de una situación para decir, oye, debe haber algo más, voy a cambiar. Bueno, sucede mucho en las religiones, ¿sí? Sí, ¿quién llega a la religión normalmente? Sí, El que está porque peleó, porque se porque separó. no, y en la eh, religión, yo me acuerdo que tengo algunos familiares que son cristianos y cuando íbamos a los encuentros de la iglesia con ellos, que a mí me gustaba también ir, o sea, yo nunca he sido como que esto no o esto sí, no, siempre he sido súper abierta. Iba y todos los testimonios eran, entonces yo estaba súper mal y estaba alcoholizado y drogado, me separé, me dejaron, puse los cachos y hoy soy una nueva persona, ¿no? Entonces, eso, con lo de Royal Prestige en Nueva York, que también es como que yo llegué acá sin nada, conocí Royal Prestige, este multinivel, hoy viajo por todo el mundo, o sea, es como lo mismo y eso a mí ya me sonaba como a canción. O sea, yo decía, sí. si fuera tan fácil y si fuera cierto, ¿no? Entonces eso es lo que llaman ahorita en las redes sociales de se cae muy fácil, que es como se vea o algo así, como que no digas cosas que se puedan caer muy fácil porque Ujú, el mismo el algoritmo. mismo algoritmo de la red lo va a ubicar y va a decir, no, ni siquiera le cierro el canal, sino ya no le va a ayudar dentro del A algoritmo a que crecer. lo vea. Eso mismo pasa. Entonces dice uno, oiga, pero tengo que estar en la inmunda. ¿Tú algún día has estado en la inmunda, amor? Sí, claro. Pero así como para decir, quiero algo, no sé. Sí, me he sentido en momentos. De hecho, hasta hace muy poco volví a recobrar mi conexión, Ujú. porque a pesar de estar dictando clases, de hacer mis prácticas, mis meditaciones, tuve una temporada de desconexión que a veces las personas tienen en su imaginario que como el Sherpa habla y dice y dirige y escribe, entonces no le pasa nada. Nada más lejos de la realidad. Tuve un proceso de desconexión es donde no hilo con claridad, no creo nada. Tú sabes que yo siempre estoy con un cuadernito Y con un lápiz y ahí, con mira el lápiz. sacando ideas, escribiendo, todo el tiempo tengo, y pasé una temporada larguísima que pues ni me deprimí ni entré en angustia porque pues digamos que tengo algunas herramientas para manejar la energía, pero sí pasé por ese recientemente. Me volví a conectar y pasé por esos momentos así de, como dice, la inmunda, Ujú. como de no encontrarle entre sentido a nada, como que, pues sí, chévere, está esto, pero pues no es que me anime, está lo otro, pero quisieras como no hacer nada. Ujú. He tenido esos momentos y sé que mucha gente los ha tenido.
hay una cosa que sí nos puede salvar de esos momentos. O sea, es algo que es determinante. Si tú logras tener No eso, importa la no religión, no importa la importa tu religión, estado económico, no no, importa no, tu no, estado de educación. no lo he evidenciado y también fue, lo pude comprobar por mí, es saber y reconocer que tú estás haciendo algo aquí. Lo que pasa es que los pensamientos intrusivos, digo yo, de deberías estar haciendo, deberías estar grabando, deberías estar escribiendo, deberías... Sí, pero es que no me da, no me sale. Entonces yo utilizo una frase que le digo, déjate en paz. Ujú. Entonces me dejé en paz y dije, ok, será cuando tenga que suceder. Cuando hice esa renuncia, em, entró en un momento menos esperado un flujo de acontecimientos que me devolvieron esa claridad y esa tranquilidad. Y parte de eso es estar aquí haciendo también esto, Ujú. compartiendo esta información. Porque esto que algunos llaman moda, ¿sí? Porque si tú escuchas, ay, es que hay una moda por la espiritualidad, no es una moda. Esto no es una moda, tampoco es una tendencia. Es un momento dentro del proceso evolutivo de la humanidad. Que Bueno, todos estamos en ese proceso sí, o hay todos. gente en otro proceso evolutivo. Es como en un colegio. En un colegio hay estudiantes de preescolar, primaria, bachillerato. Bueno, Ujú. todos están en el mismo colegio, pero están en diferente nivel. Digamos que el colegio es como la tierra. El colegio es como la tierra. Ok. Y todos estamos en un proceso diferente, actualizando nuestros sistemas operativos, ¿m? Pasando diferentes niveles, diferentes etapas. Algunos vienen compulsivos, algunos vienen narcisistas, pero son procesos de aprendizaje dentro del mismo colegio. Em, y entender que tienes un propósito, tienes una razón, saber de dónde vienes y hacia dónde vas, es lo que hace el punto de inflexión, es lo que realmente te permite entender que todo lo que ocurre tiene una razón. Puede sonar muy cliché, puede sonar muy onda nueva era, cuando se dice todo es perfecto, pero nos dicen, todo es perfecto, pero nos dicen perfecto para qué o para quién. Ujú. Sí. Entonces hay una frase de filosófica que dice, todo es perfecto y necesario. La pregunta es, ¿perfecto para qué y necesario para quién? Bueno, pues perfecto para el proceso en el que todos estamos viviendo, porque todos hacemos La parte. pandemia fue perfecta. Fue perfecta. Unos se quebraron, por supuesto, otros renacieron. Sí, otros se suicidaron, ¿no? Otros, claro, Otros se murieron, bueno. se necesita haber caído en un bache de oscuridad mental para que no puedas gestionar. Bueno, se le llamamos apagones mentales, que es lo que le pasa a muchas personas con algunas deficiencias o inconvenientes psicológicos. Están en apagón mental. No sirve los consejos, no sirve la buena onda, no sirven los libros, no sirve. No sirve, no sirve decirle que la vida es bella y hermosa, que eso es un insulto. Yo les sugiero que si escuchan a una persona, ven a una persona deprimida, de por Dios, no le digan nada. Cójanle la mano, mejor dicho. Acompáñenla simplemente. Ujú. Simplemente díganle, si algo necesitas, tú sabes Aquí que estoy. estoy Ujú. para ti y cuenta conmigo. Pero eso de léete este libro, Ujú. escúchate este podcast. Mira lo que está diciendo donde yo estudio, mi Sherpa, no sé. Sí. No, eso no se debe hacer porque genera más bloqueo y más Ujú. rechazo. Entonces, volviendo, hay procesos, todos vivimos procesos en diferentes etapas y así como existen estudiantes muy adelantados, hay otros que están en su etapa incipiente, están comenzando, pero no significa que sean menos, sencillamente están comenzando. Cuando no entendemos eso, o más bien, cuando entendemos que todos hacemos parte de un ciclo evolutivo, estamos en un proceso, qué bonito sería decir, ok, esta experiencia me tocó la de la locura. O sea, Ujú.
sí, tener la conciencia y la tranquilidad de decir, en esta vida me tocó la de darme duro en la cabeza, la de no sentirme suficiente, la de la baja autoestima. Ok, lo voy a gestionar. Finalmente lo que nosotros hacemos es otorgar herramientas para que la gente gestione todos sus vacíos y sus límites. Cuando alguien dice, es que desde que entré a la academia o desde que te escuché me cambió la vida, le digo, no, yo no te cambié la vida. Sencillamente te di una herramienta que te funcionó, ¿sí? La seguiste implementando, te sigue funcionando y eso hace más llevadero tu proceso. ¿Sí? Es aprender a hacer más llevadero el proceso Pero pienso yo de que es vida. como formalización de conceptos, amor. O sea, como tener bien claro el concepto Sí, de quiénes somos y para dónde vamos, qué es lo que es el plan del alma. O sea, sí, quién soy yo de sí. verdad, por qué estoy viviendo esta situación, no para qué ni siquiera, o sea, sino por qué la estoy Sí, a veces viviendo. O sea, nos quedamos en el meme, no es por en qué, el sino es para para qué. qué. Y ahí nos quedamos, yo ya estaba enrollada en eso, o sea, como que todo, no, es que no te preguntes por qué, pregúntate el para qué. Para mí era lo mismo, o sea, yo no sabía para dónde iba. Entonces, ese plan del alma, a mí me parece que sí tiene, es un principio y un final cuando uno lo conoce. Sí, Lo que pasa es que también me he dado cuenta, porque tú sabes que yo soy súper consumidora de redes y de YouTube y de todo lo que me pongan, y me he dado cuenta que sí está en tendencia. En tendencia cuando te digo, te lo digo por meta, o sea, te lo ujú, digo porque realmente cuando uno investiga la tendencia de TikTok o la tendencia de las charlas de TED, de BBVA, de esto, está IA y después está el desarrollo personal, desarrollo personal, ¿sí? sí. ¿Qué es estos temas? Entonces, dice uno, todos los que, bueno, no voy a decir todos porque no se puede generalizar, un curso de milagros dice que uno no puede generalizar, ¿sí? Pero, sin embargo, los que he escuchado, algunos que he escuchado es que me fui y tomé ayahuasca, Ujú. me fui y yo tomé yageo. Ay, no, anoche decían otro como purro, no era porro, era otra cosa que es como la orina de un sapo de yo no sé dónde, ¿no? Por allá del Amazonas, Rapé. rapeo, alguna cosa así, ¿viste? Entonces, y entonces yo ahí hice un viaje, o hongos también están súper de moda, en Argentina, en Chile, bueno, eso, todo el mundo se pega ese viaje tal, y yo digo, pero yo no necesité meterme en nada. Bueno, mis vinitos, ahí mi agua bendita de vez en cuando, mis traguitos que me encantan, tú sabes, pero yo nunca necesité meterme en nada para entender mi plan del alma. Entonces, escuchaba yo al personaje que estaban entrevistando anoche decir, no, es que yo así fue como conocí mi niño interior. Ok. Entonces yo digo, claro, puede estar en tendencia, pero se puede también malinterpretar, Sí, que de la única forma que yo conozco mi esencia o mi niño interior o veo la luz en el camino es metiéndome un viaje a ayahuasca, que sí. le tengo mucho respeto a eso, Ujú, a todo ese tipo de cosas, también por una creencia limitante que tengo dentro de la familia, ¿sí? ujú. Y dentro de amigos que conozco que se han quedado en el viaje, en serio. Entonces, como que digo, no, eso no es lo mío. ¿Por qué no lo puedo hacer yo conscientemente? Decir algún día estoy mamada, estoy saturado, como tú dices, o ya me mamé de esta situación. ¿Qué hago? ¿Cómo es que se empieza a estudiar el plan del alma? Bueno, es fácil, pero no es algo que tú hagas cuando quieres hacerlo. O sea, como Sencillo. que llega el momento. Llega el momento, esto es tan sencillo como una fruta está madura cuando está madura. ¿Sí? Sí. O sea, no, O mi hermana dice está sobremadurada. sí, o sea, no puede estar Ese mango está madura sobremadurado. antes de tiempo, está madura cuando está madura. Lo mismo, cuando entramos en un proceso de madurez, si lo queremos llamar así, que es más bien como de saturación, donde tú te dices, esto no puede ser todo. ¿Sí? Fíjate lo que le pasó a Robin Sharma, abogado, Exitoso, exitoso, sí, él cuenta su bueno, historia. y un Un día dije, día, "Pues, ¿yo qué estoy dijo, ¿qué haciendo aquí?" estoy haciendo yo acá? Decide escribir su libro, va y lo saca a una, a una multicopia, saca como 50 o 100 copias, la gente se le ríe y dice, ¿y usted qué va a hacer? Voy a vender este libro. El monje que vendió su El Ferrari, ¿no? monje que vendió su Sí, sí, Ferrari. sí. Y es como una metáfora de su propia vida. Y eso fue ya hace 15, 20 años. Y hoy día, pues, es un ser que conectó con su propósito de vida. Pero le tuvo que llegar.
O sea, no fue que él tomó la decisión, porque hoy día, entonces hay Pero tú cómo sabes cuándo te llegó. talleres y seminarios de descubre, ¿cuándo llega? Sí, o sea, ¿Cuándo llega? Llega en el momento en el que tú estás desesperado, o cuando, decides buscar o no lo cuando tienes que buscar. no llega. Es algo, es algo que quisiera poderte explicar de una manera más sencilla, pero llega ese momento donde tú dices, no puede haber solamente esto. No puede ser solamente hipoteca, levantarme, trabajar, éxito, eh, tener dinero. Debe haber un algo más. Hay personas que tienen todo lo anterior y se deprimen. Y ahí es cuando comienzan a buscar la meditación, comienzan a buscar el mindfulness, comienzan a Que buscar ahora está súper de moda. el Bueno, hace rato. budismo, ¿de acuerdo? Que quizás es de las doctrinas que más se acerca al proceso de liberación y de conexión espiritual. Em, ese momento llega cuando tú te preguntas o te haces esa pregunta de, más que la pregunta es, te cansas de sufrir. Cuando tú dices, yo, yo, yo Me creo cansé que de esto. sí, no creo que sea solamente esto. Ujú. ¿Realmente yo vine solamente a pasarla mal? O Porque sea, tú pueda que ya hayas pagado tu hipoteca o estés pagándola, pero tengas un trabajo estable, pero hay un vacío. pero hay un vacío, sí. Puede ser que no tengas una ¿Mm? pareja estable, o puede ser que tus hijos no te traten tan chévere como tú Sí, pensabas. entonces tú ves a las personas que dicen, Sí, no, pero es que la persona es exitosa. Digo, bueno, vamos a replantear el sí, la concepto palabra éxito. de éxito. Éxito es la capacidad de estar feliz donde estás y con lo que haces. Ujú. Bueno, es la máxima expresión del éxito. Éxito no es conseguir, O porque, tener. o tener, porque hay personas que Mm. tienen, tú te vas a Palm Beach y ves las mansiones de los millonarios y la pregunta es cuánto amor hay allá, cuánta salud hay, ¿sí? O cuánto adaptación hay, porque hay personas que no se hallan, como que están viviendo en esa mansión, pero dicen, debería estar en, no sé, en Australia, Sí, en Fiji. sí, Sí. en otro lugar. Nunca están contentos y satisfechos. Y eso no es resignación, sino valoración de la experiencia. Entonces, cuando tú te haces esa pregunta de, ¿debe haber un algo más? Eso ya es señal de que tu alma te está diciendo, ya estoy listo. Ya está comenzando a golpear. Cuando de pronto te dan ganas de abrir un podcast como este, Ujú. cuando de pronto te dan ganas de leer un libro, no sé, Sí, Los que nunca Cuatro se te hubiera Acuerdos, ocurrido. Conversaciones con Dios, usted O el, puede sanar o el su ego vida, reductor. o el ego Sí, el reductor, libro del ego, o sea, ¿sí? un curso de milagros que uno dice, pero yo qué estoy haciendo, tantos libros que hay, sí. Tantos libros, pero te comienza a interesar y no necesariamente tienes que creer en eso, sencillamente comienzas a concebirlo, comienzas a hacer intentos por meditar, intentos. Ujú. Bueno, comienzas a hacer intentos como Estar en por paz, estar en escuchar paz, música de como decir, 432. lo que no me traiga paz no viene a mi vida. Entonces ya comienzas a seleccionar a tus amistades y algunos dicen, ¿será la crisis de la mediana edad o Ujú, será que me estoy volviendo viejo? No, sencillamente es ujú. tu, Tu alma tu alma diciéndote, diciéndole, oiga, yo oye, estoy acá. ya estoy aquí, ya estoy listo para que comencemos el viaje, pero un viaje consciente, Ujú, no un viaje en automático como lo has venido viviendo. Ese momento deberías aprender a escucharlo y ese es el momento eh, clic, ¿sí? Es el momento cumbre donde pueden comenzar a manifestarse lo que nosotros llamamos milagros en nuestras vidas. ujú. Ujú. Porque es un momento donde comienzan a ocurrir sincronicidades, donde comienzas a pensar, a sentir diferente, ya no te sientes cómodo de pronto en el trabajo, estás pensando en ayudar, en hacer cosas diferentes, en estudiar cosas diferentes, pero el miedo, ¿sí? La incertidumbre, Sí, porque le toma a uno una angustia decir, como que estoy cambiando mis creencias, o sea, y sí. sí, ya después uno aprende que las Oye, ya no me creencias, gusta ir a la iglesia. sí, o ya porque, o sea, cuando, digamos,
para mí yo tuve que cambiar hasta el credo. O sea, yo sigo yendo a mi iglesia católica, pero entonces cuando dicen por mi culpa, por mi gran culpa, entonces yo lo que digo es por mi aprendizaje, por mi aprendizaje, por mi gran Sí, aprendizaje. O sea, sí, sí. como que digo, pues no hay culpables. ¿Sí? Pero es que Entonces, fíjate que vamos a partir del hecho de que si tú consideras la opción del cambio, te sientes, mira cómo está de bien protegido el sistema de seguridad, está con clave, ¿no? De los virus mentales. Los troyanos se le llamaban antes. Todos esos troyanos y esos virus mentales que cuando intentas hacer un cambio te sientes mal. Dices, pero yo por qué estoy sí, haciendo esto? Yo meditando, ¿qué es esto eso? es como de la nueva era. Eso de Sí. enneagrama, eso suena como a... O cábala, o todo ese tipo. Es que esas son cosas que O eso el, dan un o el poquito de miedito. Claro, entonces, pero dan miedo a razón de toda la tergiversación y no hecha propiamente por la gente que no sabe, sino por la gente que Que sabe, saben. que se siente especial y le da una connotación de especialidad porque creen que yo sé algo que tú no sabes Ujú. y de alguna forma hacen, generan un aura de superioridad. Bueno, Como de mesianismo y también, ¿no? también de mesianismo. Entonces eso hace que las personas como que entre el rechazo y como que yo por qué te tengo que seguir y como por qué te tengo que Que creer hacer caso, y no como por sé. qué te tengo que hacer caso y en absoluto debes creer nada. O sea, debes partir del hecho de que no debes creer absolutamente nada. Mientras sigas creyendo algo, sigues en la misma Círculo. esclavitud mental. Lo primero que debes entender es que no existe el culpable, como tú ya lo habías dicho, lo enseña el curso de milagros. No existe el culpable. Pero ¿por qué no existe el culpable? Porque es que sentido común. Nadie se levanta por las mañanas con la firme intención de equivocarse. Ujú. Ningún ser humano se quiere equivocar. Ni Nadie. quiere embarrarla con Ni quiere nadie, ni quiere hacerle daño a embarrarla. nadie, ni quiere... Claro, los sicarios sí, ellos sí quieren hacer daño. Ellos están haciendo lo mejor que Un pueden trabajo. con lo que saben. Es su trabajo desde su nivel. Ujú. ¿Sí? O sea, hablamos del 1.0, desde su nivel No, y seguro que si muy tú hablas básico. con ellos vas a decir, yo no lo quería hacer, o No, no lo sea, quería hacer, pero lo van y hice se por dan la bendición plata. para hacerlo. Sí, ok, lo que O, sea. o van y roban y se dan la bendición antes de hacerlo, o se encomiendan a la Virgen o demás. Lo hacían cuando Rosario Tijeras, Ujú. que era algo bien interesante, esa connotación entre lo religioso y lo, y lo cotidiano del sicariato. Pues porque todos somos hijos de Dios. Sí, pero resulta que viene alguien con el criterio de esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto es pecado, esto. Mientras sigamos pensando que algo es malo, que algo es pecado, que algo es dañino, vamos a seguir sintiendo culpa. Y la culpa lleva al castigo y se convierte en un círculo vicioso donde nos complicamos la vida. Lo que te quiero decir con esto puntualmente es, nadie se quiere equivocar. Los seres humanos solo nos equivocamos por tres razones. No hay más razones por las cuales los seres humanos nos equivocamos. La primera es inocencia, Ujú. porque no sé. No ¿Sí? sabía que eso estaba mal. No sabía que esto quemaba. Sí, no sabía que esto era tuyo. Yo me lo Sí, no encontré. sabía. Inocencia. Mm. Pero ya cuando sales de la inocencia, ¿sí? Eh, entras en otro nivel que se llama ignorancia. Crees que sabes. Y ese es el peor, ¿no? Y es el peor y el más largo, el proceso más largo. Creer que sé y además convencer a los demás Sí, que uno no necesita convencer a nadie. Si uno sabe, sabe, punto, ¿no? que es una creencia. Una creencia es una información no verificada. Eso es una creencia. Entonces, Ujú. cuando tú crees algo, ¿qué es? Una información que tú no has comprobado, que tú no has verificado. Nosotros siempre les decimos en la academia a nuestros monjes, no crean nada. ¿Sí? Si usted va a ser un ser espiritual, que tenga espiritualidad científica. Sí. Y la espiritualidad científica es,
No dé nada por hecho, no lo crea. Confírmelo y verifíquelo para que se vuelva en usted una comprensión. Pero explica un poquito lo de los monjes urbanos, porque entonces van a decir que en la academia somos unos tibetanos allá, o vestidos de café o vestidos de amarillo, qué sé yo. No, mira, el concepto de Sí, monje urbano es algo muy, muy sencillo, que es acercar a las personas a la espiritualidad a través de la cotidianidad, de enseñanzas muy... entendiendo que la espiritualidad no es una religión, no es un No tiene mesianismo, nada que ver con la sino religión. la espiritualidad que es una De forma de hecho, hay vida. muchas personas espirituales que no son religiosas, incluso ateas. Y mira que en la academia hay muchos que somos religiosos, o sea, hay muchos cristianos, católicos, o sea, de todo, ¿no? Entonces, fíjate, hagamos la Budistas. precisión de lo que es la espiritualidad. Espiritualidad es la intención de todo ser humano por ser mejor persona. Nadie se mete a la espiritualidad, llámalo enneagrama, curso de milagros, Cábala, qué sé ayahuasca, yo, cábala, cristianismo, bueno, listo, reiki. Nadie se na- mete a esto o yoga, que también o es. yoga para ser peor persona. Sí, yo pienso que siempre está la intención ¿Sí? de quiero ser mejor, o Sí, sea, o quiero estar en paz. tú no te metes a Sí. a la religión o a una secta incluso para ser peor persona. Te metes con la intención de mejorar. Esa es la espiritualidad. Y los monjes urbanos son Entonces, ¿qué hace un monje? Un monje es alguien que se entrega a su proceso de conocimiento, de desarrollo, de como que se crecimiento. responsabilizan. Como que toma, se responsabiliza de decir, hey, un momento, la felicidad depende de mí. Eso hace un monje. Un monje entra en un proceso de conciencia y de observación constante. Ujú. Y urbano, porque Pues estamos en la ciudad, somos cotidianos, no nos vamos a ir a un retiro, no nos porque como, vamos como a siempre pasar la digo yo, máquina. de gente normal, Somos gente normal. básica, o Bueno, sea, que le pasan de todo. entonces, ¿qué es un monje urbano? Un monje Sí. urbano es una persona que está en proceso de descubrir su plan del alma y lo hace en su cotidianidad con sus límites, con sus embarradas, con sus llantos, con sus iras, con que todavía le fastidia al jefe, el compañero, el marido, el hijo, pero ya lo estás gestionando. Estás en tu proceso, en tu cotidianidad. Entonces, por eso a nuestra comunidad de la academia les decimos nuestros monjes, y son nuestros monjes urbanos, y nosotros somos monjes urbanos, que estamos trabajando por nuestra espiritualidad, ojo, no religiosidad, pero desde lo real, desde lo que hay, desde levantarse y a veces no tener ganas de grabar, no tener ganas de trabajar, de no tener ganas de sonreírle a alguien o si te saludan, ¿cómo vas? He tenido el peor día. Ujú. Y te preocupas porque alguien te contesta así. ¿Por qué te tendría que preocupar? Ujú. Sí, eso es lo que esa persona está viviendo, es su realidad, ¿ya? O sea, es su día a día. Y un monje urbano lo que hace es gestionar, mira la palabra tan linda, de gestión, gestionar su cotidianidad con la información de espiritualidad que está adquiriendo. Eso hace un monje urbano. Y no tienes que ser ni el más vegetariano, ni el Uy, más no, por favor. meditador, ni el más abstemio, ni el más el que no va a ningún lado, ni el que no se toma una rolita porque, o un vino. No tiene nada que ver con eso. Ujú. Conozco seres realmente espirituales, eh, muy alegrones, o Claro, sea, muy, muy de la vida de vivir la de la vida. vida es para Vivirla, vivirla. sí. Sí, la vida no es para lamentarse, la vida es para vivirla. Entonces me da como ese contraste de ideas y digo, oye, ¿cómo a veces quisiera ser como ese tipo de personas que, que viven sin tanta prevención? Porque vivimos con mucha prevención. Yo hace poco también me pillo viviendo con prevención de cuidar lo que uno llama una imagen, un estatus, Ujú. y nos pillamos en eso, pero lo mejor es pillarse, darse cuenta. Ese es el ejercicio del monje, que está en una constante observación y decir, "Ah, otra vez el ego me la está jugando, Ujú. entonces voy a hacer esto. Ay, me estoy desalineando del orden universal, entonces voy a hacer esto, No es la perfección. Pero sí que se le note su tranquilidad.
es que hacia allá es donde debemos dirigir nuestra energía. Si tú entras a un proceso de espiritualidad para sentirte culpable o para sentirte mejor que otros, juzgar a los demás, entonces hay algo que no está bien. ¿Listo? Lo primero que se te debe notar a ti cuando entras a un proceso de espiritualidad y comienzas en tu plan de descubrir tu plan del alma es tu paz. La paz de saber, Sí, que ya no te irrites por todo, que ya no es que esto me gusta, no me gusta, y todo no me gusta, y todo me fastidia. Y entonces hago jeta, y entonces exacto, lo primero que tienen que decir, oiga, ¿y esta qué le pasa? Que la no dijo paz. nada, que ya no está pitando, que ya no está... La paz de ¿Mm? saber de dónde vienes, para dónde vas y qué estás haciendo aquí, que quizás es uno de los temas más relevantes, más significativos. Por eso decía un filósofo, hay dos días importantísimos en la vida de un hombre. Uno cuando nace y dos cuando se da cuenta y entiende ¿Qué vino a hacer? qué vino a hacer. Sí, claro. Y yo pienso que una de las cosas que más nos angustia es esa pregunta, ¿no? ¿Qué vine yo a hacer a este Sí. mundo? ¿Cuál será mi misión? Porque normalmente cuando se tienen hijos, o yo lo digo pues por mi hermana, por mi prima, por eso, entonces como que la vida se te va en que, bueno, yo lo que vine fue a esta persona que Dios me puso para mi cuidado, para que yo sea su guía, su ejemplo, pues esa fue mi misión, ¿sí? O sea, eso era lo que yo tenía que hacer. Pero cuando se van y queda ese nido vacío, Sí. y el chino ya por ahí en el exterior haciendo su vida, porque él también tiene que hacer su Sí, vida, tiene que hacer y y tiene tiene su propia experiencia de sí, su vida. plan del alma también. Entonces ya, y yo me siento en mi mediana edad, venga de aquí para adelante que tejo, bordo, me hago cuantos cursos, voy a la iglesia, Sí, porque fuera de eso el tiempo queda un poco vacío, ¿no? Que sí, por eso es que le dicen el nido sí. vacío. Entonces, en ese momento, claro, ahora entiendo por qué mucha gente de nuestros monjes urbanos y las personas que llegan a la academia son de 45 años en adelante, ¿no? También tenemos de 20, yo sé Ujú. de 30, pero si tú sacas un promedio, es como 44, 45 años Maduritos. maduritos que dicen, no, pues ya, o sea, yo ya hice todo lo que tenía que hacer y ahora ya, en este momento, Pero han notado que cuando no sé qué hacer. entran en un proceso de liberación, porque Sí, siempre tenemos esa tendencia a creernos salvadores e importantes y necesarios. Y esa necesidad de, así como cuando se dice, yo no le voy a durar toda la vida. ujú, Pero es que aprenda a sí, hacer eso. sí aprenda porque no le va a durar toda la vida y sentimos esa necesidad de proteger y de cuidar. La pregunta es, ¿y si tú no estuvieras, qué pasaría? Sí, esa persona tendría que hacer su vida por sí misma. Pero digo yo, síndrome de Como de ser necesarios, indispensables, ¿no? indispensables y de que si no es por mí, entonces, ¿qué va a pasar? O no va a avanzar, no va... Y pasa mucho con los padres, cosa que cuando hacen el curso de padres en la academia, que es un baldado de agua fría, yo pienso que es Ese curso es fuerte. muy lindo también. Es fuerte, son como tres cachetadas las tres primeras clases y después eh, decir, escuchar a padres decir, pero a razón de que le estoy cortando las alas a mi hijo, entiendo que tiene su propio plan del alma. Protegerlo no es hacerle un favor. O sea que es una cosa curiosa. Nosotros pensamos que entre más sobreprotegemos, más nos aman. Y resulta que entre más sobreprotegemos, más rechazo generamos. Uy, sí, no hay nada peor que estén encima de uno, Y ¿no? por eso esa frase de yo todo se lo di, pero así le paga el diablo al Ay, que qué bien bien le le sirve, sirve. cría cuervos y te sacarán los ojos, pues es que es un retrato y una respuesta de la vida a no te metas más allá de lo que debes hacer. Pero bueno, eso será otro tema Sí, ese tema de en su padres es un tema momento, súper porque lindo. es divino, es Pero divino. si tuvieras digamos, resumir esta charla, que para dejar como tres cosas que tú digas, para el plan del alma, realmente tú tienes que estar, porque
Nosotros, bueno, tenemos nuestro plan del alma y todo el que la persona que lo toma, realmente nosotros mismos vemos cómo ha crecido la academia y los monjes, cómo los monjes urbanos, cómo están cada vez más arraigados y cómo cambia la vida, ¿no? Y pues bueno, todos los testimonios que tenemos en las redes, pero eh, ¿qué crees tú que son las tres cosas que tú dentro de ti tienes que sentir para decir, oiga, me voy a hacer este curso o voy a interesarme por este tipo de lectura o voy a preocuparme por saber quién soy y para dónde voy, de dónde vengo, para dónde voy? Ujú. ¿Qué crees tú que tiene que pensar esa Mira, vamos persona? a partir de, yo no sé si tres, pero te voy a dar una razón. Hay algo que es determinante en este momento, estamos en un punto de inflexión en la evolución y nosotros estamos asistiendo a ese momento. Ujú. Lo más bello es que nosotros tenemos la oportunidad de ver este nuevo renacer, algunos le llaman nueva era, de nueva no tiene nada, pero pues eh, ya después de haber pasado por Piscis, de haber hecho todo un círculo evolutivo, 26.000 años dándole la vuelta a la galaxia, bueno, como lo quieras llamar, estamos al borde de un momento único y nosotros estamos asistiendo a ese momento. Y hay tres cosas que van a prevalecer o que van a marcar la tendencia del nuevo ser humano a partir de, dicen los expertos, que hay que prestarle atención a lo que dicen por ahí en OpenAI, lo que dicen en Silicon Valley 2026, que es como el punto de quiebre respecto a la tecnología. O sea, lo que pase entre el 26 y de ahí en adelante es lo que va a marcar Pues mira lo que decía anoche el padre de del padre de la inteligencia, Jürgen. sí, Jürgen. Jürgen, el padre de la inteligencia artificial ayer fue clarísimo, que inclusive, ¿te acuerdas en el Museo de Ciencia Natural de Nueva York que quedamos, what? El, cuando hablan del Big Bang, ya científicamente comprobado las eras de Pisces, de Acuario, No, los le 13.800 llaman, millones de le años, llaman el padre el padre, a esa a esa energía energía Big Bang. Y ya no le dicen Big Bang, le dicen el padre. el Y padre, yo qué decía, lindo. what? O sea, ¿qué está pasando acá? Ya como que los científicos también se enrolaron Sí. de decir, no, es un nuevo momento. Y la IA es un nuevo momento. Pues Mikao Sí, Kaku, que es, digamos que después guardando las proporciones, después de Einstein, quizás la persona más prominente y más avesada en el tema de la física, se atrevió a escribir un libro que llama La ecuación sí, de la Dios. ecuación de Dios. Ujú. Ujú. Entonces ya están integrando la mecánica cuántica Con la científica, no con, sé. sí, con la espiritualidad. Y esto es algo que inevitablemente, nos guste o no nos guste, van a haber cambios, van a haber reseteos políticos, económicos, religiosos, educativos, porque estamos en un punto de inflexión y estamos asistiendo. Hay tres cosas que van a marcar la pauta. Uno, indiscutiblemente, la IA. Sí, O sea, sí, ya no nos llegó. integramos, Sí. es que a mí no me gusta, eso Es que como no es si te que, gusta, ¿no? exacto, Es como no cuando sé. llegó el celular, no es si te gustas. No. Si no, pues estás incomunicado. En 1980 sacaron un comercial y decían los niños, Internet va a estar en mi colegio y todos se rieron. En 1980. Ujú. Y hoy día no se concibe, Es más, o sea, todos queremos llevar internet a todas o partes, la ¿no? virtualidad, lo que llamamos Claro, los colegios virtuales. Nuestra academia sí, maneja la virtual, virtualidad porque tenemos muchos estudiantes en el en el resto del exterior. mundo. Ujú. Pero la IA no vino para quedarse, o sea, es la nueva realidad, ¿sí? Independiente de todos los temas conspirativos que hayan alrededor, de todas las ideas religiosas, de que las aplicaciones son malas, son del diablo, que no, es algo que vino a quedarse. Paso número uno, una de las tres cosas, inteligencia artificial. Ujú. O te adaptas o desapareces. Es decir, nos integramos a la IA o nos quedamos. Y a eso es lo que le llaman el 2026, el punto de inflexión. Si llegamos al 2026 con lo que llamamos ignorancia tecnológica, es decir, nos tenemos alfabetismo tecnológico, relegados. O Ujú. sea, vas a ser de las, Como un analfabeta moderno o algo del así. grueso de personas que van a perder su trabajo.
Sí, o pueda que no trabajes porque ya estás un poco pensionada, pero eres una analfabeta moderno, porque Eres un mientras las analfabeto. personas hacen todo en dos De minutos, hecho, tú lo haces en, no de sé, en dos hecho, días. la IA vino fue para empoderarte, para hacerte más Más productivo, ¿sí? productivo, claro. No para reemplazarte. Pero bueno, número uno, la IA. Número dos, la física cuántica. Ujú. Y todo lo que tenga que ver con mecánica cuántica, con química, Todos los todo, científicos te están hablando de física cuántica. todo. O sea, ya em, dejó de ser un tabú, ya lo están Y ya dejó de comenzando, ser nueva ya dejó era. de ser nueva Sí, era, sí, porque antes sí. se hablaba de física cuántica. Y era como, O sea, estás muy bueno, tostado. porque hay Sí. una corriente que se llama el cientificismo, que es el ala, digamos, fanática de la ciencia. Si no lo dice la ciencia, no existe. Ese es Mm, el cientificismo. Pero solamente para que lo entendamos, ya las puertas están abiertas. Y el tercer aspecto, no menos importante, ujú, quizás el más importante, espiritualidad. ujú. Y tú me decías, hoy día veo a tantas personas que trabajan con IA que ahora están hablando de desarrollo personal, o sea, como que la IA los lleva Al al desarrollo personal. desarrollo personal, Sí. como que terminan diciendo, hey, un No, momento, y marqueteros que tú sabes que yo sigo mucho marquetero y marqueteros, todos son como que no, pero primero trabaja en primero, ti, sí, sí, yo, pero estamos hablando de marketing, o sea, ¿por qué sales con esto? Y también los de la IA, pues, todos están con su cuento del desarrollo personal, la mayoría se van por ahí. y la pregunta es, ¿por qué? Yo pienso, mira, yo eso me lo he preguntado tantas veces y siempre llego a la misma conclusión, es que llega el momento, como dice un curso de milagros, o sea, vas a llegar, ¿sí? Es como que llega el momento de tu vida en que vas a tener que preocuparte por tu espiritualidad, que vas a decir, bueno, ¿y qué? Como un vacío, como algo Sí, sí, sí. que te empuja a Sí, tu espiritualidad. porque Pero todos vamos a vas a ser llegar, productivo, vas a tener todo bajo todo bajo control, control, sí. te van a medir los pulsos, las pulsaciones, hasta tu reloj te va a decir qué reuniones tienes, o sea, todo va a ser tan perfecto que va a haber lo que le llamamos vacío existencial. Y ya algunos están comenzando a percibir eso Ujú. y están entrando, por eso dicen el auge, pero no es un auge, es una necesidad intrínseca Del ser. del ser. Ujú. Y si tú no entras en este momento, en esa etapa de desarrollo personal y espiritual, de conocer tu plan de alma, de conocer el propósito de tu existencia, vas a ser de los raritos. ¿Sí? Tú sabes que en Silicon Valley hoy día casi que es requisito meditar. O sea, ya hace No, parte. mira lo que decía Robin Sharma. El otro día escuché una conversación de él y decía, no hay un millonario de los que yo asesoro, porque el man tú sabes que asesora pues los Sí, top. Y entonces decía que no, medite, haga ejercicio y lleve un diario. Yo quedé como que, porque para ellos es su entrada a la espiritualidad. eso entrada. Entonces hacen ejercicio, meditan y llevan un diario, con todo lo que se les ocurre escribir, con todas las cosas que le Sí, pasan en su vida, sus sus memorias. memorias, y son millonarios. Es su bitácora. Tienen su vida económica solucionada. Obviamente tú sabes que entre más plata, más responsabilidades, y no vamos a Pero decir más están buscando una problemas, conexión. pero están buscando una conexión Resulta que la espiritual. espiritualidad es justamente esa línea de conexión para que tú no pierdas la sobriedad, para que tú no pierdas el rumbo, no te las des de bueno ni te vayas al lado del malo. Eso ya lo hablaremos en algún otro Ay, sí, quiero hablar encuentro. del justo es chévere. Pero, pero ¿sabes qué es interesante? Que de esos tres aspectos yo me imaginé que iban a hablar, no sé, de la economía o dentro de lo que hablan los futuristas, Ujú. puntualmente hablando del padre de la IA, Jürgen, dice IA, física cuántica, espiritualidad o conexión, para que no le pongamos la palabra Espiritualidad. espiritual, conexión. Y esa conexión solamente te la puede dar el conocer tu propósito y tu razón de existencia. Eh, quizás me estén preguntando, se estén preguntando, pero ¿cuál es? ¿Cuál es? Bueno, ya tendremos un espacio Sí, para hablar nada de más eso. que no se puede decir como tan a la Sí, ligera como a la porque ligera, no. necesita explicación.
Pero fíjate que te decía lo de Silicon Valley, ya es natural, o sea, antes de una reunión vamos a hacer arte terapia o vamos A meditar, a hacer mindfulness. mindfulness 5 o 10 minutos porque nos permite estar en foco, tomar mejores decisiones y no hacerlo ya es como que tú eres raro. Sí, O sea, sí. ya no es así como cuando tú te preguntaban, tú, ¿a qué iglesia vas? Mm. A tal. Ah, bueno, era Eh, normal. eh, Decir que tú no ibas a la iglesia Era rarísimo. era rarísimo. Sí. Ahora decir que tú no estás dentro de la espiritualidad, que no estás conectado, que no Un meditas, desarrollo personal. que no estás en desarrollo personal, eso es lo raro. Y es lo que va a prevalecer y es lo que va a generar a lo que llamamos la nueva humanidad, IA, física cuántica y espiritualidad. Por eso, pues este espacio yo creo que está dedicado justamente a abrir un momento de conexión con una espiritualidad más sensata, más tranquila. Siento que ese es mi propósito, como bajarlo, porque he estado en todos los escenarios. He estado en el escenario de adorar a un gurú, de creerme el gurú, eh, como de el que no me importa nada. Es tener ese balance y entender que para ser buen ser humano no necesitas ni internarte, ni dejar de comer ciertas cosas o dejar de tomarte tu vino. Eh, puedes ser un ser espiritual, un monje urbano, con todos tus límites, pero con la conciencia de que estás trabajando en superarlos. Si yo logro que al menos una persona tenga esa sensación de tranquilidad en su vida, como yo le digo, dejarse en paz, eh, me siento, me siento eh, satisfecho, porque adopté eso como mi propósito y como mi misión de vida. Ujú. Que lo resumo en una palabra, en 3 palabras: abrir mentes, tocar corazones e inspirar Inspirar vidas. vidas. Eso es lo que hacemos y en eso tú pues has sido Ujú. el, el hilo conductor y quien me ha dado la confianza y la fuerza para hacerlo. Porque hay momentos en los que digo, ay, voy a trabajar solo por mí. O sea, como que qué pereza enseñarle a otros y fuera de eso recibir malos comentarios y fuera de eso como que les sales a deber cuando yo lo que quiero o mi Sí. intención es mejorarle sus condiciones de vida, pero cada vez lo hago más tranquilo, más, Como más, más orgánico, mi más amor. orgánico. Más tú. Em, y pues en eso ha sido importante tú y gracias por generar este espacio tan bonito, este espacio. Este abrir el espacio de conversar con amor lindo, ¿no? Que siempre se me ocurren todas las preguntas, que esto que hacemos nosotros aquí es nuestro diario vivir, pero es que no entiendo, pero es que no sé, pero es que no me parece. Sí, Pero es que, amores, de eso está hecha la vida, porque como todos vivimos experiencias tan diferentes, ¿sí? Y hay tantas personas que uno conoce alrededor de la vida que le pasan cosas tan raras. Y pues, entonces siempre se me viene una pregunta absolutamente diferente y siempre logras, ¿no?, encajarla dentro de lo que es la espiritualidad científica y lo llevas a la verificación y dices, verifícalo y verás qué sucede, ¿no? yo no sé cómo haces para que se te ocurran tantas preguntas. Eres como la catalizadora de todas las preguntas que todos No, pero los... es que también me las mandan por el chat, también amor lindo, pregúntale al Sherpa esto, pregúntale al Sherpa lo Ah, otro, ok. tampoco todas son de mi autoría. Bueno, mi amor, se me acabó el vinito, ve por más porque mira, se me acabó la botella. Bueno, ¿Mm? después. Ay, amor, tómate un vinito conmigo. En, Bueno, mi amor, ya, ¿no? sí. Ahorita desconectados. Ah, no.